Entre la fe y la razón, defendiendo la pobreza y la verdad. Vital Dufour nació alrededor de 1260 en Bazas, Francia. Ingresó a la orden franciscana en su juventud y estudió en la Universidad de París, uno de los centros de aprendizaje de la época, donde adquirió una sólida formación en filosofía y teología escolástica. En París, estudió bajo la influencia de grandes pensadores medievales como Tomás de Aquino y Juan Duns Scoto, que marcaron el desarrollo de su pensamiento. Fue parte de los importantes debates teológicos que se dieron en el siglo XIII, particularmente en la relación con el papel de la razón dentro de la teología. Tras su tiempo como estudiante, Dufour se convirtió en profesor de la Universidad de París y comenzó a construir una reputación como uno de los principales pensadores franciscanos de su tiempo. Fue uno de los defensores más destacados de la pobreza evangélica, un tema clave dentro de la orden franciscana y el conflicto con el lujo de la Iglesia. A medida que su prestigio crecía, fue nombrado cardenal de 1312 por el Papa Clemente V. A lo largo de su carrera, Dufour fue un hombre influyente en la política eclesiástica y se involucró en la resolución de disputas teológicas y filosóficas. Falleció en el 1327. El pensamiento de Vital Dufour se sitúa en la tradición escolástica, en la que buscaba armonizar la fe cristiana con la filosofía aristotélica, especialmente la versión interpretada por Tomás de Aquino. Sin embargo, también incorporó elementos del pensamiento de Duns Scoto, lo que le dio un enfoque filosófico más matizado y único. Dufour defendió la posibilidad de que la razón y la fe pudieran coexistir y complementarse, aunque mantuvo que la revelación y la fe cristiana ocupaban una posición superior a la razón humana. Creía que la razón, aunque limitada, podía ayudar a clarificar ciertos misterios de la fe, pero que habían verdades más allá de la razón que solo podían entenderse a través de la revelación divina. La influencia por Duns Scoto sostuvo, gracias a él, que la voluntad humana tenía una primacía sobre el intelecto. Es decir, que el ser humano no solo actúa conforme a lo que entendía intelectualmente, sino que la voluntad, como facultad libre, podía influir en las decisiones morales. Este enfoque en la voluntad tenía implicaciones para la moralidad y la responsabilidad humana en el contexto cristiano. Como franciscano, Dufour defendió la pobreza evangélica, una doctrina central para su orden. Sostenía que la pobreza voluntaria era un medio para acercarse a Cristo y a los ideales de los primeros apóstoles. Este debate fue clave en su época, dado que muchos franciscanos argumentaban a favor de una vida que renunciara a los bienes materiales, en contraste con el lujo que a menudo rodeaba la jerarquía eclesiástica. Dufour debatió también cuestiones relacionadas con la inmortalidad del alma, contribuyendo al debate escolástico sobre la naturaleza del alma. Creía firmemente en la inmortalidad del alma individual, algo que defendía a partir de sus estudios de filosofía y teología cristiana. En esto se distanció de interpretaciones averroístas de Aristóteles, que en algunos casos sugerían la mortalidad del alma. Las obras principales de Vital Dufour no son tan conocidas como las de sus contemporáneos, pero algunos han dejado una huella importante en la historia del pensamiento medieval. Por ejemplo, Cuestiones y disputas sobre el conocimiento de Dios. Esta obra aborda preguntas teológicas clave en torno al conocimiento de Dios. Su planteamiento: aunque el conocimiento natural y filosófico de Dios es posible, el conocimiento pleno de lo divino se lo puede alcanzar a través de la revelación. La obra refleja el intento de Dufour de reconciliar la teología revelada con las herramientas de la filosofía. Otro libro es la Suma Teológica, parecía al de otros teólogos de su tiempo. Dufour escribió una suma en la que abordó amplia gama de cuestiones teológicas y filosóficas. En ella se ocupó de temas como la voluntad divina, la naturaleza del pecado, la relación entre la creación y Dios, y aunque esta obra no alcanzó el mismo impacto que la Suma de Santo Tomás de Aquino, es representativa del pensamiento franciscano del siglo XIII. Otras obras sobre la pobreza franciscana escribió La pobreza voluntaria, y simplemente estos tratados hablaban de la vida para los religiosos, apoyando la postura franciscana de que una vida cercana a Cristo debía renunciar a los bienes materiales. Estas obras se enmarcaron dentro del conflicto de los franciscanos espirituales, que abogaban por un estilo de vida más austero frente a los conventuales, que aceptaban mayor flexibilidad en la posesión de bienes. El legado de Vital Dufour está especialmente ligado a su contribución a la defensa de la pobreza evangélica y su papel en los debates intelectuales del siglo XIII, aunque no alcanzó el mismo reconocimiento de sus contemporáneos.
Santos Tomás de Aquino Duns Scotus, su influencia fue significativa dentro de la orden franciscana y los círculos teológicos de su tiempo. Su firme defensa de la pobreza franciscana tuvo un impacto duradero dentro de la orden. En la actualidad, su pensamiento sigue siendo relevante para las comunidades que valoran la simplicidad y la renuncia de las riquezas materiales como parte de la práctica religiosa. Como escolástico, Dufour fue un defensor del equilibrio entre razón y fe, un tema que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos entre ciencia y religión, y sus escritos solo hablan de la primacía de la voluntad humana sobre el intelecto. Estas abordan una perspectiva sobre la libertad humana que aún resuena en la ética moderna. Aunque sus ideas no siempre fueron mayoritarias, sus contribuciones ayudaron a consolidar un camino dentro del pensamiento franciscano que valoraba el misticismo y la pobreza como aspectos esenciales de la vida religiosa. Vital Dufour fue un pensador clave en la historia del intelecto en el siglo XIII, cuyas ideas sobre la relación entre fe, razón, la pobreza evangélica y la primacía de la voluntad humana dejaron un legado dentro de la teología y la filosofía franciscana. No tan ampliamente reconocido como otros escolásticos de su tiempo, sus obras e influencia continúan siendo objeto de estudio en la teología medieval y los estudios franciscanos.